conoce el libro de Mateo. Es un libro que comienza el capítulo 1 hablando de la genealogía de Jesús, de la realeza de Jesús. Los capítulos más adelante hablan de las señales, los prodigios, los milagros, entre ellos el anuncio de la muerte de Jesús. Primero también habla sobre la muerte de Juan Bautista, el hombre, aleluya, que vino a preparar el camino del Señor. Y cómo nos explicamos que alguien que viene a preparar el camino del Señor tiene que morir de esa forma tan astrosa, de una forma que no tiene lógica humanamente, pero para Dios sí tenía lógica. Y usted conoce, porque sé que usted ha leído la Biblia, y usted sabe cómo fue la muerte de este hombre Juan Bautista. Él también un día se sintió como usted y como yo. También un día se afligió en el ministerio. Un día que estaba preso en aquel lugar y los discípulos le fueron a visitar, y era tanto la depresión que estaba sobre él, que se puso como usted y como yo y dijo: ¿será que he perdido el tiempo en el Señor? ¿Será que lo que prediqué era falso? ¿Será que desde que me escogieron en el vientre de mi madre Elizabeth era una emoción de mi papá? Aleluya. Y cuando Simeón me vio y profetizó que podía morir en paz porque ya habían visto, aleluya, gloria a Dios, amén, los ojos al Salvador del mundo, yo prediqué sobre él y nada ha pasado. Entonces vinieron uno de sus discípulos a visitarme, y cuando le visitaron le dijo: yo quiero que ustedes busquen a Jesús, vayan a ver dónde está Jesús y díganle que si es él el que nosotros esperamos o es que viene otro, porque de verdad no entiendo cómo un hombre que puede estar ministrando en el Señor, una mujer que pueda servirle al Señor, se haya guardado del pecado, de la vanidad, de la corrupción del mundo. Tiene que pasar procesos, tiene que pasar circunstancias adversas a lo que nosotros creemos, que muchas veces nos roban la fe. No solamente nos la roban, sino que declinamos en ella y comenzamos a dudar. Pero Jesús no le planteó una propaganda de gloria, ni mucho menos, aleluya, comenzó a exaltarle. Solamente dijo: yo quiero que ustedes vengan y vean lo que está sucediendo. Los ciegos ven, los mudos hablan, los cojos son enderezados y caminan. Y lo cierto es que se le está predicando el evangelio a muchas personas que son libres. Se le abre la cárcel a los presos y las puertas se están abriendo. Jesús le dijo, los discípulos se fueron y le llevaron la noticia a Juan, y después que le dan esa noticia para que él se alegre, más tarde lo mandan a buscar y lo decapitan. Esto no tiene explicación lógica humana. Como un hombre que después que recibe buenas noticias le sucede esto. Era necesario quitar a este hombre del medio, porque era un denunciador del pecado liberado que venían llevando los hombres que estaban en el gobierno en el tiempo del ministerio de Jesús. Y como no se guardaba nada, sino que lo declaraba y lo señalaba conforme a la Escritura, esto trajo problemas. Después de ese capítulo 14 nos encontramos con el pasaje más tremendo que hay en la Biblia. Ni todos los concesionarios de la tierra unidos un solo día pueden alimentar a más de 5,000 personas, y sin contar a los niños y a las mujeres. Ahí está la multiplicación de los panes y los peces. Ahí hay algo tremendo, hay un misterio, porque los panes y los peces lo tenía uno de sus discípulos. Se lo dan a Jesús, oran por ellos y Jesús se lo devuelve a ellos y le dice a ellos que los impartan, que lo comiencen a repartir. Y más tarde vemos cómo las cestas, amén, en aquel lugar se llenan y sobran muchas cestas. Pero nos encontramos en ese versículo 29. ¿Usted sabe qué sucedió ahí? ¿Usted conoce qué pasa en ese lugar? ¿Qué sucede en ese capítulo 14, versículo 29? Hemos leído cómo Jesús le dice a Pedro, pero el contexto de ese capítulo tiene un misterio, porque a Jesús lo rodeaban muchas multitudes. Ciertamente la multitud que seguía a Jesús era para que él se vislumbrara, era para que él se sintiera contento, pero él no hacía o no se emocionaba por eso, como humanamente nosotros los pastores nos emocionamos cuando hay mucha gente, la iglesia se llena, nos sentimos contentos. Pero Jesús echaba eso a un lado, y en un momento indicado el Señor le dice a sus discípulos que tienen que pasar al otro lado, porque hay que pasar. Eso me habla de un estancamiento simbólico en el continuamente el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu del Señor se estaba moviendo. Jesús no dijo estancarse. Él mismo declaraba que había venido a hacer la obra del Padre, y era necesario que se predicara el Evangelio, que se llevara el mensaje. Y en esa oportunidad les toca a los discípulos. Él les da una orden que se adelántense. Ahí es la primera vez que veo que Jesús le dice a sus discípulos: adelántense que yo me quedo.
Nadie se va a mover de esa forma. Así como le dijo Moisés al Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí, le dijo, porque yo quiero estar contigo y quiero sentirte. Pero ahí Jesús le dice a sus discípulos, adelántense que yo voy más tarde, mientras despido a la multitud. Emocionados porque habían visto la bendición, la multiplicación de los panes, la gloria, se embarcan, se montan en la barca y comienzan a volar más adentro. En el lago se van, pasan las horas, parece que a Jesús se le olvida que mandó a sus discípulos y él no estaba ahí. Podemos caer en este terreno. Bueno, el Señor nos dijo que hiciéramos esto y ahora luego no le vemos, no le sentimos, no está aquí en este lugar. ¿Y qué pasará ahora? No sentimos el respaldo de él, ahora está pasando, pero Jesús le dijo adelante, él se queda ahí, despide la multitud y luego se va a un monte a orar. ¿Tenía necesidad Jesús de orar? ¿Por qué Jesús ora si es el Hijo de Dios? Porque el Señor ora. Entonces, si la plenitud, la deidad de Dios está en él, dice que se va a orar a un monte y se le hizo tarde. Se le hizo tarde. El trono humano está adaptado a la vida actual que vivimos. Andamos en una carrera de abajo para arriba, exaltado, un afán, una ansiedad que nos roban los mejores momentos de intimidad con Dios. Andamos con esa emoción, con esa alegría, que nos quitan el momento más preciado que Dios ha preparado para nuestras vidas. Entonces, después que todo eso sucede, buscamos qué sucede con nuestras vidas. Y literalmente es que el tiempo que debíamos aprovechar lo hemos desperdiciado. Hemos ocupado mucho tiempo en muchas cosas y lo esencial lo hemos abandonado. Pues los discípulos están a mitad del lago, están solos y Jesús se acuerda. Él se acuerda que había enviado a sus discípulos, baja del monte, pero ya la barca no está. Como es el Todopoderoso encarnado en Jesús, porque Jesús era 100% carne, usted lo sabe, no voy a hablar ni de teología ni de escatología, pues Él decide que no se va en la barca, sino que se va con sus patitas a donde está la barca. Él se va, camina sobre el mar, y cuando dice la Biblia que las olas, esto representa un ataque simbólico, las olas y un fuerte viento se levanta contra la barca y golpea la barca. La golpea. Ellos están solos. Jesús está con ellos, pero Jesús está pendiente de ellos. Jesús está atento de lo que a ellos les va a suceder, de lo que va a pasar con su vida. Pero Él no está ahí viendo que Él los había mandado y que la palabra de Él era la que estaba haciendo efecto en su vida. La obediencia, aunque a ti no te parezca lo que Dios está hablando, lo que Dios está diciendo, el deber suyo es obedecerle. Perdemos tiempo siendo antagónicos con Dios. Mire, las órdenes de Dios no se discuten, se obedecen. Así no nos guste, porque nosotros nos adaptamos al deleite humano, nos adaptamos a la complacencia humana, y entonces nosotros mismos podemos ser culpables del estancamiento o la falta de presencia en nuestra vida. Discutimos los planes de Dios, vivimos enojados, discutiendo las decisiones de Dios. Deje de estar peleando con Dios y obedezca, más nada. A usted no le parece lo que Dios está haciendo, pero yo voy a decir, bueno, si Dios lo está haciendo, Él sabrá lo que hace. Al final voy a ver lo que Dios quiere que salga de esto, pero ahorita no lo voy a ver. Pero perdemos tanto tiempo en eso. Y eso es lo que nos tiene prácticamente a la iglesia, no a Montelevisión, a la iglesia en general, en un vaivén en el ministerio. Un día estamos que nos queremos comer el mundo, hermano. Parecemos un pueblo de eso, destruyendo a todo el mundo. Y otro día estamos en la última manga que no sabemos si somos hijos del diablo o hijos de Dios, o somos hijos de no sé del mundo. Porque no sabemos, un día estamos contentos comiéndonos al mundo, hermano, y aleluya, gloria, y otro día estamos en la última manga. Un día estamos arriba y otro día estamos abajo y no sabemos quiénes somos. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué pasa eso? Entonces, eso tiene que ver con nuestras vidas, la intimidad que nosotros tengamos con Dios y conforme a lo que le hemos creído al Señor. También actúa la fe en nosotros, la credibilidad. La duda siempre va a venir sobre nosotros para ser antagónico en lo que Dios nos dice. El enemigo está interesado en que la palabra que Dios hable sobre usted no se haga eficaz o no se cumpla. No se cumpla. Tiene que haber
humilde que la recibe. Para que eso tenga efecto, tenemos que tener una postura de hijo de Dios. Tenemos que tener una estabilidad como hijo de Dios para que eso pueda concluirse en nuestra vida. ¿Por qué vivimos tantas derrotas en el mundo cotidiano? ¿Por qué vivimos tantas experiencias amargas? Yo he creído que estas situaciones nos llevarán a experimentar el carácter de Cristo en nuestra vida, la madurez de Cristo. Estoy llamado a crecer, estoy llamado a expandirme, a extenderme. Decía un día de esta semana que yo me rehusé a vivir frustrado. No quiero seguir viviendo una frustración, viviendo de las oportunidades que tuve ayer y no pude hacer nada hoy. No puedo seguir en eso. No puedo seguir lamentándome por las cosas que dejé atrás y perdiendo la visión de lo que está delante. Pues cuando las olas golpean la barca y mueven la barca, aparece Jesús. Ahí es donde aparece Jesús. Él se había podido ir por ellos antes, pero había una necesidad apremiante que atender. Usted puede decir, Señor, es que la necesidad más grande soy yo. No eres tú, es alguien que tiene una necesidad más apremiante que tú. Una vez yo me molesté muchísimo con un hombre de Dios que es amigo de nuestro ministerio. Usted lo conoce, se llama José Nieves. Y hermano, a él se le murió la mamá. Y yo fui al velorio de la mamá y no vi al pastor de él ahí. Y yo me molesté, me luché, mi madurez me hizo soltar unas palabras de juicio sobre él. Yo le digo, José, ¿qué pasa? Tu mamá se murió y tu pastor no está acá. Y yo me estaba comiendo el mundo en ese tiempo del ministerio. Y usted sabe lo que me dijo mi hermano José. Me dijo, ¿sabes algo, Dani? Mi pastor me ha dado herramientas para cuando se presenten estas situaciones. Él no está aquí, pero el Señor está aquí. Y la palabra que Él ha depositado en mi corazón está también en mi corazón. Él no puede estar aquí, pero el Señor sí está a mi lado. Ya el Señor apareció hace muchos años en mi vida. A su nombre sea la gloria. Esto me dio a entender que uno tiene que poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque ahí es donde está la estabilidad de nosotros. ¿A quién servimos? ¿A quién obedecemos? Le estamos sirviendo al Dios humano. ¿Sabe? La memoria del hombre es finita. Finita. Por eso usted me ve, que usted me dice algo, me llama, me dice que anuncie algo acá y se me olvida. Se me olvida. Mi memoria es finita, pero la de Dios es infinita. Yo puedo ser detenido o contenido en el ministerio, pero dice la Biblia que ni los cielos de los cielos pudieron contenerlo. Pero hay un área que Dios quiere trabajar en nosotros, a sola. Esa área que estamos a sola es que Dios quiere glorificarse a sola. ¿Por qué sucede? Porque muchas veces es placentero, hermano. A mí me fascina, me gusta cuando viene un hombre de Dios de afuera y nos llama y nos impone las manos y caemos, hermano. Pero caemos de una forma tremenda, parecemos una tortuga volteada para abajo. Las patas no hacen así. Pero ¿qué pasa después que el hombre se va? ¿Qué pasa después que yo me levanto? Sigo siendo el mismo. Sigo siendo la misma persona. No pasó nada. En ese momento yo recibí la palabra, pero después dejé de creerla. ¿Ve? Y entonces necesito a alguien que me levante del suelo, porque ni siquiera me puedo voltear a causa de la unción. Pero después que me levanto, sigo lo mismo. No sucede nada, no pasó nada. Y entonces, bueno, eso me dejó así. Pero esa área que Dios quiere trabajarla con usted a solas. A solas. Usted y Él. Y que usted sea transparente con Él. Que usted le diga cómo se siente. Una vez aprendí de una mujer de Dios una palabra aquí en esta iglesia que marcó mi vida. Y esa mujer me dijo ese día, me acuerdo muy bien. Nosotros mismos sabemos con qué es lo que estamos peleando. Yo sé cuál es mi lucha interna, cuál es mi batalla interna. Pero esa lucha, esa batalla interna, tenemos que llevarla a los pies del Señor y dejarnos vencer por el Señor. Como dijo Jeremías, me sedujiste, Señor, me sedujiste más fuerte, fuiste que yo y me venciste. Pero era en una disposición de su corazón entregar su voluntad
cómo Dios prepara situaciones para Él aparecer y llevarse su gloria. Isaías 53, verso 10. Él va a aparecer y se va a glorificar en nuestras vidas. Él va a aparecer. No sé por dónde va a venir, si por el oriente, el occidente, el norte, el sur, el este y el oeste, pero Él va a venir. Alguien diga amén en esta hora. Él va a aparecer. No sé cómo, pero Él va a aparecer en el cielo. Y se va a glorificar en mi vida. Amén. Isaías 53, verso 10. Lean en voz alta, que se oiga, toda la iglesia lo oiga. Amén. Sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en inspiración por el pecado, verá vinagre y irá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Todo eso habla de prosperidad. Pero si el Señor me ama, ¿por qué el Señor me quebranta, vale? Si el Señor me ama, ¿por qué permite que yo pase ciertas circunstancias que son amargas en mi vida? Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Pero después que haya puesto su vida en expiación, verán linaje, descendencia, vivirán muchos días. Tus días serán prolongados sobre la tierra y la voluntad de Jehová será prosperada en tu mano. Entonces, si la voluntad del Señor se está haciendo en mí, yo voy a ser prosperado, hermano. Voy a ver su bendición, voy a ver su gloria. Entonces, Él aparece cuando las olas golpean la barca. Cuando tú piensas que te vas a voltear, que tu vida se acabó, que ya no tienes vida, es lo que le sucede, lo que el Señor nos revelaba hoy en la mañana cuando estábamos en la oración temprano. Sucede que los que un día te dijeron cállate, esos mismos que te dijeron tú no sirves, esos mismos que te dijeron eres un falso, esos mismos van a ir humillados donde tú estás y te van a decir levántate, Jesús te llama, ten confianza, su nombre sea la gloria. Eso le pasó a Bartimeo. Bartimeo gritó y la gente le decía cállate, vale, qué escándalo, tú no tienes vida. Y los mismos los que le decían cállate, los fueron a buscar y le dijeron Jesús te llama, levántate, ten confianza. Ten confianza. ¿A qué le sabe esa palabra? Ten confianza. ¿Qué le sabe esa palabra, hermano? Ten confianza. Tiene un sabor en nosotros. Confianza, reposo, descanso, quietud. Pero ellos estaban ahí. Y de repente aparece Jesús caminando sobre las aguas. Alguien de la barca lo ve y gritó ¡ay! ¡Un fantasma! Eso quiere decir que la manifestación demoníaca, simbolizando a seres que ya se habían ido, se representaba también en el tiempo de Jesús. De hecho, Job dice, paróse delante de mí un fantasma que yo lo vi. Dice Job, esa manifestación demoníaca no es desde hoy, eso tiene mucho tiempo. La Biblia identifica esa palabra fantasma y el mismo Job identifica, dice que él estaba sentado en su proceso y se le apareció un fantasma que le pasó por delante. Y él dice que todo su cuerpo se le erizó, se asustó y dijo, paróse delante de mí un fantasma. ¿Qué pasó? Y entonces el fantasma que ellos pensaban que era el fantasma caminando sobre las aguas era Jesús. Y cuando ellos vieron un fantasma, Jesús le dijo, no temas, yo soy. Usted sabe que a Moisés se le da este rótulo, se le puede decir este logo, para que él se identificara con Faraón. Cuando el Faraón le preguntaba, ¿quién te envió? Él dijera, el yo soy me envió. Plenitud envió. Entonces, Jesús le dijo, yo soy. Y Pedro miró a los que estaban en la barca, hermano. Los miró. Y dijo, si eres tú, di que yo vaya. Si eres tú, di que yo vaya. Y el Señor le dijo, ven. Yo no sé cuánto tiempo tiene Dios hablándote a ti y tú estás poniendo un velón. Que
que si aparece mojado, que si aparece seco, que si lo exprime, que si no lo exprime, que si esto, que si lo otro. Hermano, yo no voy a seguir en este tratamiento. Si el Señor me está hablando, yo me voy a mover en lo que Dios está diciendo. Yo no puedo estar con el Señor, oye, discutiendo con el Señor, ¿será que esto es tuyo? ¿Será que esto no es tuyo? ¿Será que esto es del diablo? Entonces terminamos como la margarita. Señor, yo soy salvo, no soy salvo, sí soy salvo. Y por mala suerte cae, no eres salvo. Y entonces te vas de la iglesia. Porque te sojaste la margarita y terminaste diciendo que no eras salvo. No, ¿qué hago yo aquí perdiendo el tiempo? Y estoy aquí. Perdiendo el tiempo estás si no te bajas de la barca. Si tú no te bajas de la barca, no vas a vivir la experiencia más grande en tu vida. La experiencia no está en quedarse en la barca, la experiencia está en que tú vayas en lo que Dios está diciendo y camine hacia la dirección de Jesús. Yo no sé si hay alguien aquí que perdió el norte, pero yo vengo a señalarle que el norte es Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo no sé a quién Dios está hablando, pero yo estoy sirviendo a Cristo. No estoy sirviendo a ningún hombre, no le estoy sirviendo a nadie, sino a Cristo. El norte mío se llama Cristo. Él es el que viene por mí, Él es el que viene por la iglesia. Van a suceder cosas que van a incomodar al que está al lado, pero el que está a tu lado no es el que paga la tarjeta telefónica tuya. No, sí, es ella. Sí, bueno, el que está a tu otro lado. La vas a incomodar, pero total, Él no te da para gasolina de su carro. ¿Ah? Se va a incomodar el que está a tu lado, que se incomode. ¿Ve? Se van a incomodar mucho porque estás caminando con una palabra que Dios te dijo y estás enrumbado donde está Jesús. No tengas miedo al fracaso, no tengas miedo. Aún estando caminando en el Señor, vamos a fracasar, pero esos mismos fracasos nos dejarán una escuela que más tarde vamos a adquirir madurez. Yo puedo estar predicando acá, yo decía, ¿cuántas predicaciones locas no di yo por ahí? Y ahora que el Señor me ha dado un poquito más de sabiduría, he quedado trastornado en el espíritu, pensando que lo que yo decía en aquel entonces era lo que Dios quería decir, y era lo que yo interpretaba humanamente. No podemos privarnos de una experiencia que está fundamentada en una palabra que Dios te ha dicho. Por capricho. Si usted se queda en la barca, quédese. Pero yo voy a caminar sobre las aguas. A mí me gusta hablar con la gente que camina sobre las aguas, no con los que se quedan en la barca. Si pudiera hablar con Pedro, le dijera a Pedro, ¿qué sentiste tú cuando caminaste sobre la barca? Digo, amén, sobre las aguas. Porque Pedro le dijo, si eres tú, di que yo vaya, di que yo vaya. Y el Señor le dijo, ven, ven. Y Pedro se abajó de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas. ¿Sabe lo que hace Pedro? Pedro sale de lo natural y se involucra en lo sobrenatural. Usted tiene que salir de lo natural, de lo cotidiano, porque un día vamos a estar en un ciclo disfuncional. Ese ciclo disfuncional donde a veces nos metemos es el que nos hace creer que no somos y que sí somos, y que Dios me llamó, que Dios no me llamó, que sí tengo bendición, que no tengo bendición. Es un ciclo disfuncional donde estamos dando vueltas cada vez y llegamos al mismo lugar. Pero entonces tenemos que tomar la decisión de salir de la barca y comenzar a caminar en lo que Dios nos ha dicho. ¿Por qué Pedro caminó entonces sobre las aguas? Estaba caminando en una palabra sobrenatural. Yo vengo a decirte en esta mañana de parte de Dios que si Dios te dijo que te iba a bendecir, yo voy a caminar en esa palabra y voy a declarar que Dios me va a guiar. Tú no me vas a quitar la bendición, tú no me vas a robar la paz de Dios. Dios me ha dicho que me va a bendecir y en eso, Dios mío, tengo la olla volteada para abajo, pero Él dijo que me iba a prosperar, me iba a bendecir, que su palabra no volvería vacía. Y esa palabra será prosperada en aquello que Dios la envíe. Esa misma palabra. Pero tengo que accionar. Es bueno que Dios te haya dicho una palabra, pero no acciona, no camina, no avanza en el mismo lugar, en la misma barca, porque otros tienen miedo. No, hijo, a mí no me vas a robar mi fe, y mucho menos me vas a atracar. Hay una simbología. Usted va a Chichirivichi, nosotros hemos ido a Mar Azul,
Y cuando usted entra ahí en el bodegón de la Sirena, que usted se acuerda, y usted se baja y va ahí, no para la licorería, ¿no?, sino para la playa. Usted no va al bodegón de la Sirena, sino para la playa. Y usted ve que hay un número significativo de lanchas ahí. ¿Y qué hacen esas lanchas ahí? Se supone que es un medio de transporte, pero están atadas. Y usted sabe lo que hacen esas sinvergüenza lanchas: chocarse unas a las otras. Y usted la ve, así están los creyentes dentro de la iglesia, y dándose golpes unos a los otros. Yo no quiero estar más en el cuerpo, quiero bogar más adentro, quiero caminar sobre las aguas. Yo quiero caminar sobre las aguas, hermano. Quiero. El Señor me está diciendo: ven, y voy a ir. Voy a ir. ¿Usted se quiere quedar? Quédese ahí. Me voy a hundir, sí, me voy a hundir, pero estoy seguro que clamaré al Señor y Él se meterá como un buzo por debajo de las aguas y va a poner su mano y me va a volver a levantar. Quiero decirte que el hacha flota donde se hunde, y si el hacha se cayó aquí va a flotar el hacha, aleluya. El hacha no se va a quedar aquí, se necesita un profeta loco que le diga al hacha que flote, que suba de nuevo al mismo lugar, y no solamente va a subir, sino que va a quedar en el mismo campo de donde se salió. Y si usted salió de una palabra de Dios a una palabra de Dios, usted volverá. Pero Pedro no se queda, camina sobre las aguas, y cuando va caminando lo embarga la duda, porque la duda te va a visitar para que tú desistas de la visión de Dios, para que un aborto espiritual, aleluya, suceda en tu vida y tú tengas que agarrarte el vientre espiritual y que lo acomodes y decirle al diablo: no voy a abortar lo que Dios me ha dicho, así sea solo lo voy a terminar, así sea solo voy a acabar, no me interesa, no me provoca multitudes, me provoca saber que Dios está conmigo en este lugar. Y provocar a otro. Hoy viene dispuesto no a cambiar la mentalidad, sino a cambiar el lenguaje de la iglesia. ¿Cómo es eso que el diablo viene a saquearte a ti? ¿Quién es el diablo? Él no tiene potestad sobre ti, ni sobre tus hijos, ni sobre tu casa. El que tiene potestad poder se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es el que tiene potestad. Y tú estás caminando en lo sobrenatural de Dios. Si tú caminas en lo que Dios te ha dicho, vamos a ver eso. Tú vas a andar en un valle de sombra y de muerte, pero el Señor estará contigo. Que estás en lugares áridos y secos, el Señor está contigo. Él está contigo. Y eso fue lo que volvió a Pedro a tomar decisiones. Dios te está hablando. Dios tiene tiempo hablándome a mí. Pero he tenido un miedo a bajarme de la barca, hermano. A bajarme de la barca. Estoy como en Chichiribichi golpeándome con otras barcas. No quiero seguir así. Quiero ir a Cayo Esal, quiero ir a Cayo Sombrero, quiero ir a otras islas que están ahí y ver la belleza que Dios tiene preparada para mí. Ver la belleza. Y los que se monten en mi barca van a disfrutar de lo que Dios me dé en el ministerio. Pero tenemos que cambiar el lenguaje. Nuestra forma de hablar, nuestro léxico, nuestra retórica, nuestra melódica, tenemos que cambiarla para poder llegar a donde Dios nos quiere llevar. No le sigas pidiendo permiso al pie derecho o al pie izquierdo si Dios te está hablando. No sigas caminando en zigzag para acá, para allá, porque Dios te está diciendo algo. Es tiempo de que tomes decisiones. Es hora de que tomes decisiones en el ministerio para ver el avance de lo que Dios te ha dicho. Si Pedro no se baja, no provoca a los demás. ¿Sabe lo que hace Pedro? Usted sabe que él se hunde, clama al Señor: sálvame que perezco, y aparece Jesús. Y Jesús le reclama y le dice: ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Ya estaba concretado, ya estaba hecho, ya estaba declarado, pero se dejó visitar por la duda, y esa duda lo hizo que se hundiera. Esa duda hizo que menguara. Y le dice: hombre de
lo vuelve a montar en la barca. Y los discípulos se le acercan a Pedro y le preguntan: Pedro, ¿qué sentiste tú? ¿Cómo se sintió caminar sobre la barca? ¿Qué estás haciendo para recibir esa bendición? ¿Qué estás haciendo para alabar a Dios así? Dime, yo quiero sentir esa experiencia, dime. Pedro, ¿qué estás haciendo? Vale, te ves diferente, veo tu rostro diferente, veo tu cara diferente, veo que estás siendo prosperado. ¿Cuál decisión tomaste que te está enrumbando a lo que hoy estoy viendo sobre ti? Y Pedro le decía, se sentía sabroso. No dejes que nadie gobierne tu vida, no dejes que nadie te diga cómo alabar a Dios, no dejes que nadie te diga ponte sobre tu quebrada. Ven a esta casa a alabar y a glorificar a Dios como tú lo sabes hacer. Como te dice la pastora Claudia, hágalo como usted lo sabe hacer para Dios. Hágale a Dios como usted sabe. Esa imposición. Aplauda, no aplauda, siéntese, agáchense, tírense en el suelo. No, hágalo como usted lo sabe hacer. Como Dios le agrada. La gente le decía a Pedro, que se siente Pedro caminar sobre las aguas. Pero esto es sabroso, man. Es sabroso cuando tú caminas y sabes que tienes el respaldo de Dios, que Dios está contigo. No te da miedo tomar decisiones, no te da miedo caminar sobre las aguas, no te da miedo invertir, no te da miedo comenzar un negocio, así te caigas y te vuelvas a levantar, pero tú sabes que Dios está contigo, a su nombre sea la gloria. Y lo que tú haces llevará a los otros a glorificar al Señor. Al rato estaban todos en la barca, ahí sí estaban alegres, Pedro camina sobre él, pero camina tú. Vas a vivir en la experiencia de los demás. Vas a vivir en la gloria de otros. Vas a vivir en la gloria de... Vive de tu propia experiencia. Que tú sepas que te hundiste, pero venga acá, estás hablando con un hombre que se cayó y se levantó de nuevo. A mí tú no me vas a venir con esa basura que me vas a engañar a mí. Estás hablando con un hombre que se cayó pero se levantó. Y sabe cómo alabar a Dios, y sabe cómo bendecir a Dios, y sabe cómo glorificar a Dios. Pero si tú te quedas en la barca y vas a seguir viviendo las mismas experiencias de todos los años, de todos los tiempos, no te veo prosperar, no te veo crecer, no te veo servir al Señor, no te veo hacer cosas para Dios. Siempre estás ocupado, limitado, nunca haces nada para el Señor. Siempre, es más, dejaste todo por... Y entonces vienes acá y te vas igual. No pasa nada. Entonces me frustro y quiero que mi frustración la paguen otro. Aprendí algo de la psicología y yo siempre se lo he dicho: una persona herida hiere a otro. La persona que está herida siempre va a herir a otro. Siempre va a herir a otro, a golpear a otro. Yo no quiero seguir viviendo sangrando con la misma herida. No quiero seguir sangrando con la misma herida. Hermano, me pongo de pie, me levanto y voy a caminar sobre las aguas. El Señor me está diciendo ven. El Señor me está diciendo ven. Póngase sobre sus pies en esta mañana. El Señor me está diciendo ven. El Señor me está diciendo ven. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué le pasó a la